El día de hoy entramos a la semana 7 y vamos a ver lo que es electroquímica. Electroquímica, ¿no? Es una parte de la química en la cual nosotros vamos a poder ver lo que se llama cómo se puede obtener energía, ¿no? A partir de lo que son las reacciones redox. Las reacciones redox es las que hemos visto anteriormente que crean energía que crean energía o que dan energía bajo un proceso, diferentes procesos, mejor dicho. En la electroquímica nosotros vamos a tener procesos del tipo electrolíticos y procesos galvánicos. En el proceso del tipo electrolítico, vamos a tener que la corriente eléctrica es necesaria para que esta reacción redox se produzca. Mientras que en los procesos galvánicos, la reacción redox es la que va a producir la corriente eléctrica. En el cuadro podemos observar la electrorefinación de cobre, ¿no? Como una parte de este proceso electrolítico o de electrólisis. También hemos visto los recubrimientos metálicos y los podemos ver día a día. Por ejemplo, cuando tenemos los recubrimientos en lo que son los accesorios para baños, por ejemplo, ¿no? Queremos tener los accesorios de ese tipo plateado, por ejemplo, con recubrimiento de cromo, o sea, están cromados. Y de acuerdo a ese recubrimiento es el costo también en el mercado de estos accesorios, ¿no? Y entonces existen varias calidades. Acá también tenemos otro tipo de recubrimientos. Todos estos se realizan a través de lo que se conoce como la electroquímica, ¿correcto? Nuevamente, para llevar a cabo esta electroquímica, la electrólisis, ¿no? Que es una parte de la electroquímica, para llevar a cabo esta, es necesario es necesario que haya paso de la corriente eléctrica y solamente al paso de la corriente eléctrica se va a llevar a cabo la reacción redox, como les dije. Mientras que en el proceso galvánico, las reacciones redox, ¿no? Van a producir corriente eléctrica, es correspondiente a esta flecha roja, por ejemplo. Tenemos ejemplos, ¿no? Las baterías que se utilizan, por ejemplo, para los vehículos, ¿no? Los carros, son justamente, mm, son celdas galvánicas. También tenemos las pilas que utilizamos, ¿no? Diariamente para lo que son los diversos equipos que utilizamos y los cuales no tienen, pues, conexión directa a la corriente eléctrica. ¿No? Dentro de ellas, dentro de estas pequeñas celdas se está realizando pues el proceso redox para producir corriente eléctrica. Dentro de los conceptos básicos para poder entender la electroquímica, ¿no? Vamos a necesitar conocer qué es la carga eléctrica. La carga eléctrica representada por Q, en este caso Q minúscula, se mide en coulombs y se representa coulomb con C mayúscula. Intensidad de corriente y mayúscula se mide en ampere. ¿No? Y esta intensidad es igual a la carga entre el tiempo. El amperio que es la unidad con la que se mide esta intensidad de corriente, es igual a coulomb sobre segundo. Dentro de los conductores que vamos a necesitar para estos procesos se encuentran los metales, que son conductores de primera especie. Tenemos los electrolitos, que son conductores de segunda especie. En los electrolitos ya nosotros en las clases anteriores habíamos visto, ¿no? Que son en todo caso ácidos, ácidos fuertes, pueden ser hidróxido, ¿no? Fuertes o sales, todas ellas se van a poder disociar en iones, o sea, aniones y cationes.
Tenemos que los procesos electrolíticos, ¿no? Los procesos electrolíticos a los cuales nos estamos refiriendo como en los cuales se va a realizar los procesos en los que al circular la corriente eléctrica se producen las reacciones redox. Estas reacciones redox no son espontáneas. ¿Por qué? Porque si no hay paso de corriente eléctrica no se producen. Estos procesos electrolíticos se van a utilizar en lo que son la obtención de sustancias simples, también en los recubrimientos metálicos y otros. Este es un proceso electrolítico en el cual van a participar los siguientes componentes. Tenemos en primer lugar una cuba que esta es la cuba electrolítica, donde va a estar contenido el electrolito, ¿no? Y colocado en una solución, ¿no? Aquí vemos líquido. Y este va a tener, ¿no? También dos electrodos que van a estar sumergidos, ¿no? En este electrolito y conectados con alambre a una batería. Estos electrodos se llaman, que están conectados a la batería mediante cables, ¿no? Eh, Pueden ser de un material inerte, como es el platino o es el carbono. Tenemos aquí el electrodo negativo, que es el cátodo, y este es el electrodo positivo, donde es el ánodo. Ahora, ¿por qué es positivo y es negativo? ¿Por qué no es al revés? Eh, lo que pasa es que esta forma en la cual vamos a trabajar en lo que es los procesos electrolíticos, ¿no? Está de acuerdo a una convención. O sea, que se han reunido los científicos y dijeron todos a la vez, ¿no? Todos en una reunión internacional y se pusieron de acuerdo para que cuando se trata de procesos electrolíticos, ¿no? Procesos electrolíticos, el cátodo sea el electrodo negativo y el ánodo sea el electrodo positivo. Solo en el caso cuando es un proceso electrolítico. Cuando veamos el proceso galvánico, las polaridades se van a cambiar, ¿no? Pero en el proceso electrolítico, nosotros debemos de decir cátodo negativo, ánodo positivo. Bueno, ahora algo más para que ustedes aprendan algo mnemotécnico. Cuando trabajamos con el cátodo, ¿no? En el cátodo se va a realizar la reducción y a este electrodo van a asistir los cationes. O sea, tenemos en cuenta de que todos ellos empiezan con letras consonantes, ¿correcto? En el electrodo, disculpen, aquí no. En el electrodo negativo, que es el cátodo, se produce la reducción y a él van los cationes, todo con consonante. Mientras que en el ánodo, que es el electrodo positivo, para el caso de los procesos electrolíticos se va a llevar a cabo la oxidación. Este comienza con vocal. La semirreacción que se va a llevar a cabo también empieza con vocal, o sea, la oxidación, y a este electrodo se le van a adherir los aniones, todo con vocal, ¿correcto? Mientras que a este todo con consonantes, ¿no? Entonces aquí va a ser los cationes. Un momentito, mejor así.
Entonces aquí van a asistir los cationes, ¿no? También hay que empezar con consonante. Y a este lado, los aniones. Listo. Entonces, ya vemos aquí, entonces claramente, ¿no? Utilizar, am, mientras que en el ánodo, que está todo con, ¿no? En el ánodo se produce la oxidación porque comienza todo con, que es para que se acuerden ustedes, ¿no? Que en el ánodo se produce la oxidación y van los aniones, todo con, que empieza con vocal, mientras que en el cátodo se produce la reducción y asisten los cationes, todo con consonante, ¿correcto? Para que se acuerden así mejor, mucho más rápido cuando estemos en uno u otro caso. Este es el funcionamiento de un proceso electrolítico, ¿no? Tenemos aquí los dos electrodos, ¿no? El cátodo y el ánodo, y en ellos se está produciendo, pues, estos semireacciones, como ustedes verán acá. Estas están contenidas en una cuba electrolítica donde hay un electrolito, en este caso es el cloruro de zinc, que se encuentra en estado líquido, ¿no? El cloruro de zinc. Ahora, esto que les estoy diciendo acá, vamos a aumentarlo un poquito y vamos a verlo de más de cerca. El que nosotros coloquemos aquí, que es líquido, obedece a que ese líquido es porque está en estado fundido. Entonces, vamos a ver si se puede, si no lo dejamos ahí, porque no se puede modificar mucho los gráficos. Ujú. Fundido. Que es muy diferente a que esté diluido, ¿ya? Muy diluido. Este cloruro de zinc ha sido sólido y lo hemos llevado a más de 800 grados para que se vuelva líquido, ¿no? O sea, se ha fundido. Y eso es lo fundamental porque no es lo mismo que si estuviera él un sólido que lo hubiéramos nosotros colocado en agua. No, ese no es el caso. Lo que ha pasado es que ha pasado a otro estado, de estado sólido de estado líquido a estado, de estado sólido, disculpen, a estado líquido, ¿no? Y esto está fundido, por eso que es líquido, ¿ya? Lo estoy poniendo así para recalcar nuevamente porque son partes muy importantes cuando vamos a resolver los problemas, ¿no? Porque puede aparecer L aquí o puede ser AC, acuoso. Si es acuoso es porque está diluido, o sea, hemos agarrado una sal y colocado en agua, pero en este caso no, porque este líquido significa que está fundido, o sea, la misma sal se le ha llevado a altas temperaturas para que se vuelva líquida. Listo. Una vez que la sal la tenemos fundida, sabemos por lo que hemos visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? En los otros capítulos, que estas sales fundidas conducen la corriente eléctrica porque se pueden ionizar fácilmente. Entonces aquí vemos que esta sal de cloruro de zinc se ha ionizado en iones de zinc y iones de cloruro. O sea, aquí tenemos cationes zinc más 2 y cloruro, ¿no? Cl-1, cloro menos 1. Entonces, esto va a estar en solución. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que al accionar la batería y pasar la corriente eléctrica, por convención también los electrones van a viajar del ánodo al cátodo, ¿correcto? Del ánodo al cátodo, ¿no? No importa la polaridad, es que del ánodo al cátodo, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿qué más podríamos decir? Podríamos decir lo siguiente, que en esta conexión que hacemos del paso de la electricidad, estos iones que se están formando, tanto aniones como cationes, sirven pues para cerrar el circuito. No hay necesidad que haya un cable. Ahí está el líquido que es altamente conductor.
como hemos visto en la primera parte, cuando hablábamos de que existen los metales que son conductores de primera especie y los electrolitos que son conductores de segunda especie, ¿no? Este entonces es un conductor de segunda especie. En cada uno de estos electrodos, ¿no? El ánodo y el cátodo se va a producir una semirreacción, ¿no? En el ánodo se va a producir una, como empieza con A, ¿no? Como empieza con A, como les dije, como empieza con A, ¿no? Se va a producir una oxidación. Si produce una oxidación, ¿no? Pasa de -1 a 0, el ion cloruro pasa a convertirse en cloro molecular y tiene un estado de oxidación mayor. Quiere decir que él, al pasar esto, ha perdido. ¿Ha perdido qué? Ha perdido electrones y los electrones se ponen hacia la derecha, como ya les he dicho en una reacción redox. Y mientras que en el cátodo se produce pues una reducción, ¿no? Acordémonos de que él comienza con consonante, ¿no? Entonces se va a producir una reducción. Si se produce una reducción, el zinc más 2 que está líquido va a pasar al zinc 0. Y esto nos indica que está reduciéndose de 2 a 0. Por lo tanto, él está ganando electrones y se le ponen estos electrones a la izquierda. ¿Correcto? ¿Listo? Van a pasar en la cantidad en que nosotros tengamos este equilibrio. Por ejemplo, en la semirreacción anódica, o sea, que se produce en el ánodo, vamos a tener acá que hay dos cloros, ¿no? Cloro 2. Entonces vamos a tener que balancear al cloruro con el 2 hacia adelante, ¿correcto? Y una vez que coloquemos esto, ahí ya nosotros ponemos dos electrones, porque ellos son 2 por -1, -2, y que están siendo transferidos, ¿no? En esta forma. Entonces, ¿qué es una reacción redox? Una reacción redox es la transferencia de electrones. Igualmente, vamos a ver acá que para el zinc más 2, para que pase a 0, lo va a hacer transfiriendo dos electrones en esa misma forma, ¿no? Porque de 2 a 0 son 2. Entonces, de diferencia, que esto nos indica dos electrones que en este caso, ¿no? Está ganando, ¿no? Listo. Después, con una lupa, estamos viendo lo que ocurre en el cátodo. Por ejemplo, acá está en un cuadrito donde podemos ver qué está pasando con el cátodo, ¿no? El cátodo está transfiriendo, está tomando los electrones, miren, que está viniendo por el, por este alambre, ¿no? Vienen los electrones por este lado y el zinc, miren, miren, ven, el zinc los está recepcionando. ¿Cuánto recibe? Recibe 2. Si él recibe 2, automáticamente él se convierte en zinc 0, ¿correcto? Que sería este de acá. Vamos a ver ahora de cerca qué es lo que pasa en el ánodo. En el ánodo, el cloro, ¿no? El cloro en este caso, ¿no? Vamos a ver que él está cediendo los electrones, ¿no? Está cediendo los electrones. Por eso que se está oxidando. Miren, los electrones salen de él y se van hacia el otro lado, uniéndose estas dos moléculas, ¿no? Miren, se van los dos electrones del primero y del segundo, y entonces ellos dos se pueden ahora unir, ¿no? Ahora se van a unir para formar molécula. Ven ahí los dos verdes que se juntan. ¿Correcto? Y esas son las burbujas que nosotros vemos acá de color verde, que se adhieren al electrodo, ¿no? ¿No? Mientras que en el zinc vemos nosotros que lo que se está pasando es que este zinc 2 va a ceder sus electrones, se convierte en zinc 0, o sea, se va colocando, se va depositando en el electrodo, ¿no? No se nota mucho porque es un polvo muy, muy, muy fino que está diluido prácticamente. Vamos a ver a continuación unos casos. Este es el proceso electrolítico de la electrólisis del cloruro de sodio líquido, ¿no? Como hemos visto hace un momento, mucho cuidado con eso. Estamos viendo del líquido, ¿correcto?
¿Qué es lo que pasa? Volvemos a lo que hemos visto, lo que pasó en el cloruro de zinc, ahora esta vez cloruro de sodio. Entonces, como ya ustedes comprendieron en el anterior, van a entender este más fácil. Otra cosa, cuando nosotros tenemos una reacción, tenemos los reactantes y los productos. Estos productos y reactantes son obtenidos por ejemplo, en el cátodo, donde se produce la reacción, el producto obtenido es el sodio. Mientras que en el ánodo, donde se realiza la oxidación, el producto es el cloro 2, ¿correcto? El cloro molecular. Entonces, sino que estas dos semireacciones se van a sumar para darnos una reacción global en la cual aparece la suma de los reactantes y al otro miembro la suma de los productos. Ya tenemos acá una cuba electrolítica en el cual el cloruro de sodio sólido se ha fundido y se ha convertido en una sal líquida, ¿no? Una sal líquida. Mire que digo líquido, ¿ya? Y en el cual va a aparecer sodio y iones cloruro, ¿correcto? Iones sodio, iones cloruro. Tenemos aquí, ¿no? El ánodo y el cátodo, ¿no? Y tenemos una batería, ¿no? Esta batería va a pasar corriente eléctrica para empezar el proceso, ¿correcto? Entonces, como les dije, ¿no? Al ánodo van a migrar los aniones, todo con vocal. Los aniones migran hacia el electrodo positivo que es el ánodo, donde se va a llevar a cabo la oxidación, todo con vocal, o la oxidación. Aquí tenemos, ¿no? La reacción de oxidación, que lo vamos a acercar un poquito para poder verla mejor. Acá tenemos la reacción de oxidación, en la cual observamos que, como les dije, el cloro pasa de -1 a 0, ¿no? Tenemos que balancearla, ya que hay dos cloros acá, ponemos dos cloros acá y ya está balanceado. ¿Cuántos son? Dos electrones que él, en este caso, al subir su estado de oxidación, quiere decir que él ha perdido dos electrones y lo ponemos al lado derecho. Mientras que en el caso el ion sodio lo que hace es eh, el pasar de sodio más a sodio cero. Si pasa de sodio más a sodio cero, es porque él se ha, se ha reducido, ¿no? Al reducirse, porque aquí tenía +1, ahora tiene 0, entonces se ha reducido. Al reducirse, él ha ganado. ¿Qué cosa ha ganado? Un electrón. ¿Correcto? Al ganar un electrón, entonces él se ha reducido. Y lo tenemos aquí las dos semireacciones. Para que nos dé un balance global equilibrado, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a ver aquí que tenemos un electrón y acá tenemos dos electrones. El coeficiente del 2 electrón pasa a la parte superior a multiplicar a todos los elementos de la primera de la reducción y un electrón el coeficiente del electrón 1 pasa a toda la oxidación, a la semireacción de oxidación a equilibrar. Luego, vamos a observar que ya están equilibrados todos, ¿no? Este 2 va a multiplicar a todos ellos, incluso al 2 electrón que se va a poder eliminar con el otro, porque se encuentran a diferentes lugares a los dos miembros en diferentes partes. Entonces, luego lo sumamos y vamos a tener esta reacción global. Ahora nos preguntan, en el ánodo, ¿quién es el producto obtenido? ¿Qué se obtiene de producto obtenido en el ánodo? El cloro. ¿Y qué se obtiene en el cátodo? El sodio líquido. Entonces, estos que hemos puesto acá se llaman productos. ¿Producto de qué? Del ánodo, o sea, producto anódico también se le dice, y en el cátodo tenemos el producto catódico, ¿no? En el ánodo el producto anódico es el cloro gaseoso, cloro 2 gaseoso, y en el cátodo el producto catódico es el sodio líquido. ¿Esto sucede en qué?
Cuando estamos trazando, cuando estamos trabajando en una reacción del tipo electrólisis del cloruro de sodio líquido. Ojo, no se olviden de esto. Acá hemos tratado electrólisis del cloruro de sodio líquido. Muy bien. Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor decirla. Si no, continuamos. A continuación vamos a trabajar con electrólisis, pero de soluciones acuosas. Para las soluciones acuosas es necesario tener reglas prácticas para predecir los productos de la electrólisis. Entonces, en estas soluciones acuosas debemos de tener en cuenta estas reglas. Y una vez que tomemos en cuenta estas reglas, todas las preguntas acerca de cuál es el producto, el reactante, que todo vamos a saber, ¿correcto? ¿Quién interviene, con cuánto interviene? Entonces, primero, los cationes metálicos del grupo 1A o 2A, ¿no? Como estos, y el aluminio más 3 en medio acuoso no se reducen, solo se reduce el agua, generando hidrógeno gaseoso en el cátodo. ¿Correcto? Ojo con esto. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando trabajemos con cationes metálicos del grupo 1A y 2A, ¿no? Y estos de aquí son ejemplos, ¿no? Ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el bario. Pueden ser otros sí. Pueden ser otros sí, ¿por qué? Porque nos dice, acá nos dicen, etcétera. O sea, pueden ser otros más, ¿correcto? Listo. Y también el aluminio, ¿no? Cuidado con eso porque también puede ser una sal de aluminio. En medio acuoso, esto es importante, con el que se encuentran en medio acuoso, no se reducen, ellos no se van a reducir. El sodio tendría que reducirse a sodio cero, no lo va a hacer. El calcio más 2 a calcio cero, tampoco lo va a hacer. Solo se va a reducir el agua. Esto es muy importante. Solo se reduce el agua. ¿Y cuál va a ser su producto? Su producto va a ser el hidrógeno, ¿correcto? Entonces, acá tenemos la, la ecuación donde se encuentra el agua, ¿no? El agua líquida, ¿no? Y tenemos aquí que al paso de la corriente eléctrica, el agua se va a reducir formando su producto, que es el hidrógeno, ¿correcto? ¿Qué va a pasar con el sodio, con el elemento del 1A o no, actúa. Tan solo él va a aparecer. ¿En dónde? ¿En dónde va a aparecer? Si dice que se reduce el agua y en general va a ir ¿a dónde? Al cátodo, ¿no? Porque empieza con consonantes, ¿no? Esto es muy importante. Entonces ya sabemos dónde va a estar. Por otro lado, también los cationes metálicos de transición, como por ejemplo la plata más 1, el zinc más 2, el cobre más 2, el oro más 3, etcétera. Ellos son ¿qué? Cationes metálicos de transición. Como por ejemplo, dicen, no dicen todos solamente ellos, sino como por ejemplo, la plata, el zinc más 2, el cobre más 2, etcétera. Cuando ponen etcétera, quiere decir y otros más. En medio acuoso. Esto es recontra importante. En medio acuoso. ¿Qué va a pasar con ellos? Se reducen en el cátodo. O sea, ellos sí se van a reducir en el cátodo. ¿Correcto? Ellos se van a reducir en el cátodo. O sea, que de plata más va a pasar a plata cero. De zinc más 2 va a pasar a zinc cero. De cobre más 2 a cobre cero. De oro más 3 a oro cero. ¿Correcto? Se van a volver metálicos. ¿Correcto? Van a adherirse ahí a ese cátodo. Si tenemos, con respecto a los oxoaniones que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Estos oxoaniones no se oxidan, o sea, ellos no se van a oxidar. No se van a oxidar en el medio acuoso, ¿ya? Si se encuentran en el medio acuoso, ellos no se van a oxidar. En otro medio tal vez, pero aquí no.
También nos dicen el ion sulfato, el oxoanión sulfato, nitrato, carbonato, clorato, pero puede ser otro sí. Por ejemplo, me dijo un alumno, y el sulfito también, porque ellos son oxoaniones, ¿no? Pero no se oxidan en medio acuoso, ellos no se van a oxidar. Quien se va a oxidar en todo caso es el agua, ¿correcto? Debido a que el no metal, ¿no? El no metal actúa con su mayor estado de oxidación, como en el caso aquí del azufre, ¿no? Y del nitrógeno, del carbón, del cloro. Por lo cual, ¿no? El agua se va a oxidar generando oxígeno. Aquí está oxígeno y como se oxida, esto tiene que ir en el ánodo, ¿no? Y acá tenemos al agua líquida, ¿no? Que al paso de la corriente, en este caso, ¿no? Cuando hay presencia de estos oxoaniones, ella va a oxidarse generando oxígeno como producto, ¿correcto? Como producto anódico, ¿no? Porque para eso va a ser en el ano, ¿no? Acá igualmente tenemos el agua, como acá pasa como oxígeno 2, entonces van a haber dos oxígenos, entonces vamos a balancear el agua. Acá ponemos 2 por el que hay acá dos oxígenos, entonces aquí hay formación de 2 por 2, 4, 4 hidrógenos. Tenemos aquí 4 hidrógenos como ion en estado acuoso, más la producción de 4 electrones, ¿correcto? ¿No? Porque este es de 2 por 2, 4, ¿no? Que se está, el hidrógeno del agua no pasa a 4, a hidrógeno positivo, ¿no? Entonces se hizo un 2 por 2, 4, 4 electrones, ¿correcto? Y acá tenemos como producto al oxígeno. Veamos el caso. Tenemos aquí el caso de celdas electrolíticas. Tenemos la electrólisis de las sales acuosas. Ya. Pero en este caso, observa bien, estamos viendo sales acuosas. ¿Qué significa sales acuosas? De que la sal va a estar diluida en agua. Se va a ver presencia de agua más la sal. Y eso lo podemos saber porque tenemos aquí la cuba electrolítica, también tenemos los electrodos, ánodo y cátodo, y tenemos también las conexiones de alambre con la batería, ¿no? Ya saben que siempre los electrones viajan pues del ánodo al cátodo, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ven acá, los electrones están viajando en esta forma. Listo. Todo lo que estamos diciendo es tan solo convención, ¿no? Es una convención que se desarrolla para trabajar con un modelo. Entonces acá tenemos este electrolito, va a estar formado por agua, ¿no? Porque es una sal diluida, va a estar formada por agua, lo que es acuoso, va a estar formado por agua, y en el agua va a estar diluida la sal, ¿no? Y que se va a ionizar en iones cloruro y iones sodio. Luego, al paso de la corriente, ¿no? Que esta sal se ha ionizado, ¿no? Va a ocurrir lo siguiente, se va a producir, al paso de la corriente se va a producir la reacción redox, ¿no? En la cual se van a dar dos reacciones, dos semirreacciones. Una va a ser una semirreacción catódica que se produce en el cátodo y una semirreacción anódica que se produce en el ánodo, siguiendo ¿qué? Siguiendo las reglas, ¿no? Por eso que aparece aquí también, ¿no? Que la sal está en medio acuoso. Ya nos dice con esto, ¿no? Ahora, una vez que pasa la corriente eléctrica, vamos a tener que se está produciendo entonces la electrólisis del cloruro de sodio acuoso, en el cual vamos a tener dos productos, uno anódico y otro catódico. Veamos pues, en el ánodo, donde se produce la oxidación, todo con vocal, ¿no? ¿No? Va a haber asistencia a él, ¿no? Al ánodo, que es este, va a ir asistencia de los aniones, ¿correcto? Que en este caso son el cloro 2. Y lo vamos a observar aquí en un color verde, como puntitos verdes,
¿Ven ustedes aquí? Está como puntitos verdes. Y esto nos identifica a la primera reacción, que es la reacción, la semireacción del tipo anódico. Entonces aquí van a entrar el ion cloruro y el agua. Entonces el cloruro se oxida a se oxida este ion cloruro, ¿correcto? A cloro 2, ¿no? Gana él y el agua no. No, el agua no le permiten oxidarse, sino el cloruro gana en esta ocasión. ¿Listo? Una vez que este cloruro pasa a cloro 2, ¿no? Balanceamos y vemos que él, al oxidarse, ha perdido 2 electrones, ¿no? Mientras que en la reducción que se lleva a cabo en el cátodo, vamos a tener un producto, ¿no? En el cual está trabajando mejor dicho, en la reducción que se lleva a cabo en el cátodo, está reaccionando el ion sodio del grupo 1A, ¿correcto? ¿Y qué dice la regla con respecto a esto, no? Cuando estamos tratando soluciones acuosas, ¿no? Nos dice que como acá hay agua, como ustedes observan acá hay agua, ¿no? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y el sodio, ¿no? Estos dos van a entrar pues en pugna, pero como el sodio pertenece al grupo 1A, el agua es el que gana y él se va a reducir. No le va a permitir al sodio reducirse, sino él, ¿correcto? El agua. El agua va a tener como producto, catódico al hidrógeno, que también lo vamos a ver, ¿no? Hidrógeno gaseoso lo vamos a ver en el cátodo en forma de estas burbujas blancas. Listo. Entonces, ¿no? Estamos viendo que según las reglas, ¿no? Cuando estamos trabajando, ¿no? Con del grupo A, 1A, se reduce el agua y forma hidrógeno. Con respecto al cloro, no nos dicen nada, por lo tanto, él sí va a poder oxidarse en el ánodo, siendo el cloro un producto anódico. Listo. Luego estas dos podemos unirlas y podemos tener una reacción global, al igual que la anterior, ¿no? Y como tienen 2 electrones arriba y 2 electrones abajo, ya quedaría completamente balanceada. Y tendríamos aquí que en el ánodo tenemos nosotros al cloro, ¿correcto? Al cloro gaseoso, mientras que en el cátodo tenemos, ¿no? Por la reducción del agua, la formación de hidrógeno gaseoso, ¿no? Listo. En las preguntas del examen o de las prácticas, siempre les van a preguntar cuáles son los productos anódicos, productos catiónicos, disculpe, catódicos, anódicos, catódicos. Le van a preguntar cómo se mueven los electrones. ¿Qué más le pueden preguntar si estamos de repente con respecto a las sales acuosas o si la sal es líquida, o sea, fundida? Ustedes deben de saber todo este tipo de preguntas, solucionar este tipo de preguntas a través de las semireacciones, ¿no? De las semireacciones, que es lo más posible que les pregunten, o también puede ser por medio del gráfico. Tenemos aquí otro ejemplo para aplicar las reglas. Tenemos aquí electrólisis electrólisis de solución de sulfato de cobre. En este caso, también es una solución acuosa, ¿no? Una solución acuosa, pero esta vez de sulfato de cobre. Listo. Ustedes observan, está participando el cobre, ¿no? El cobre más 2 y también está participando el sulfato, el oxoanión, sulfato. Entonces hay que aplicar las reglas. Tenemos acá, ¿no? Como nos hablan de una solución diluida, o sea, no dice solución. Entonces vamos a ver que va a haber agua, la participación de la sal diluida,
¿no? Como sabemos que es una sal que proviene de un ácido fuerte, se va a ionizar rápidamente en iones cobre más 2 y el anión sulfato menos 2. Tenemos el ánodo y tenemos el cátodo y tenemos aquí la sal, como les dije, acuosa, ¿no? Listo. El paso de los electrones, ya ustedes saben, ¿no? Del ánodo al cátodo y tenemos lo siguiente. En el cátodo se va a producir una reducción, sabemos, ¿no? Todo que comienza con consonante, ¿no? En el cátodo se produce una reducción. ¿Qué más? En este estamos trabajando con el ion cobre. El ion cobre, en este caso cúprico, como es cobre más 2, ¿no? Nos dicen que los cationes metálicos en transición, ¿no? En medio acuoso se reducen en el cátodo. Por lo tanto, va a haber una reducción en el cátodo, ¿correcto? Del cobre. Entonces, entre el ion cúprico metal de transición y el agua se reduce el ion cúprico, pasando de cobre más 2 acuoso a cobre cero, ¿correcto? Como pasa, va a bajar, entonces quiere decir que está ganando 2 electrones, ¿correcto? Baja el estado de oxidación y él gana 2 electrones. ¿En dónde ocurre esto? En el cátodo. En el ánodo, ¿no? Que es donde ocurre la oxidación, todo con vocal, ¿no? Para poder hacer una memoria mnemotécnica, ¿no? Y poder ahorrarnos tener que memorizar en otra forma, ¿no? Entre el ion sulfato de mayor estado, que tiene mayor estado de oxidación, que es el azufre, y el agua, se va a oxidar el agua. Y eso lo tenemos aquí. Los fosfaniones no se oxidan en medio acuoso, debido a que el no metal actúa con su mayor estado de oxidación, por lo tanto el agua es el que se oxida formando oxígeno. Luego, acá tenemos la reacción del agua formando oxígeno como producto. Y tenemos entonces en el ánodo formación de oxígeno y en el cátodo formación de ¿qué? Del cobre, ¿no? Del cobre sólido. Quiere decir que si tuviéramos, aquí en el cátodo, tuviéramos por decir, un pedacito de metal, ¿no? Y quisiéramos a ese metal no tan valioso, lo quisiéramos volver de cobre, ¿no? Entonces prácticamente, ¿no? El cobre se va a depositar sobre él al paso de la corriente eléctrica, se va a depositar formándole una fina lámina de cobre y va a quedar mejor de lo que estaba anteriormente, ¿no? Ya no va a ser un metal cualquiera, sino ahora va a tener un baño de cobre. Tenemos aquí otro ejemplo en el cual ahora estamos trabajando con la electrólisis del sulfato de potasio, que está también ¿en qué? En solución. Para eso tenemos acá el sulfato de potasio acuoso, ¿no? Que está en solución, el cual se va a ionizar en iones potasio, aniones, ¿no? Tenemos acá los iones sulfato y también tenemos la participación del agua porque estamos trabajando en solución acuosa. Listo, el ánodo, el cátodo y la batería. Ahora pasa la corriente eléctrica y lo que vamos a tener es productos. En este caso, tenemos aquí que en el ánodo, en el cual se está llevando la oxidación, ¿no? Todo con vocal, entre el ion sulfato, que tiene mayor estado de oxidación en azufre, y el agua, se va a oxidar el agua, ¿correcto? Se va a oxidar el agua, produciendo aquí oxígeno. Ya. Mientras que en el cátodo se va a producir la reducción entre el ion potasio que pertenece al grupo 1A y el agua. Entonces, ¿quién se va a reducir? El agua. Entonces aquí ustedes dirán, pero está el sulfato de potasio, sí, pero no va a poder reaccionar porque si es por oxidación, ¿no? Pierde el sulfato por tener su estado de oxidación mayor, ¿no? Por el azufre y el agua es el que se oxida y por otro lado, por tener el ion potasio también, ¿no? El agua es la que se reduce, ¿no? Quitándole al potasio del camino y él produce entonces ahora hidrógeno. El agua va a producir, va a tener como producto al hidrógeno. Luego
vamos a tener que en el ánodo ustedes observan que hay unas burbujitas ahí, que es oxígeno liberado, ¿no? Mientras que en el cátodo hay formación de hidrógeno de otro gas, que es también hidrógeno liberado, ¿correcto? Como productos de este paso de la corriente eléctrica o electrólisis del sulfato de potasio. Un momentito. Ahora tenemos lo siguiente para que participen ustedes, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí una tabla y en la tabla vamos a para poder ustedes completar la tabla indicando bien qué es lo que vamos a obtener. En el primer caso tenemos el cloruro de litio fundido, está en estado líquido. Por lo tanto, ¿quiénes van a estar en el producto catódico y quién va a ser el producto anódico? Producto catódico, a ver quién interviene. Producto catódico, ¿quién va a ser? En este caso, el, el litio, ¿no es cierto? Listo. ¿Quién es el producto anódico entonces? ¿Quién es el producto anódico? Es el cloro 2, que va a estar en estado gaseoso, ¿no? Y el litio lo vamos a tener aquí en estado líquido. Según la regla, si ahora tenemos cloruro de litio acuoso, ¿qué va a pasar? Recuerden que el litio pertenece a qué? Al grupo 1A. Entonces, ¿qué vamos a tener con respecto al cloruro de litio? ¿Qué vamos a tener con respecto al cloruro de litio? A ver, chicos, ¿qué va a pasar con esto? Estamos entonces en una solución diluida. Van a jugar ahí las reglas. Entonces tenemos aquí el cloruro de litio, en el cual en el ánodo, ¿no? En el cátodo, primero en el cátodo va a ganar el agua, ¿no? Y se va a reducir formando hidrógeno. Tenemos aquí en el producto anódico, entonces, ¿cuál sería el producto cuando es un cloruro de sodio? Tendríamos simplemente la formación de cloro. Ahora tenemos una sal de cloruro de zinc, acuoso. Cloruro de zinc, acuoso, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener de eso? Recuerden que el zinc, ¿no? El zinc, según las reglas, el zinc, ¿no? El zinc más 2 pertenece a los cationes metálicos de transición, ¿no? En medio acuoso se reducen en el cátodo. Por lo tanto, ¿cuál sería el producto a obtener se va a oxidar entonces? Entonces, disculpen, el zinc, el zinc más, vamos a ver, en el zinc más, dice, lo que va a pasar, disculpen, se va a reducir en el cátodo, ¿no? Se va a reducir en el cátodo. Quiere decir que va a pasar a una oxidación menor, ¿no es cierto? A zinc cero. Entonces, vamos a tener aquí que el producto en el cátodo va a ser el zinc. Mientras que en el producto anódico, ¿a quién lo vamos a obtener?
¿A quién lo vamos a obtener cuando estamos en esto, ¿no? Del cloruro de zinc. Estamos en medio acuoso. A ver, chicos, tenemos el cloruro de zinc. ¿Quién va a ser el producto anódico? ¿No dicen algo con referente al cloro? No, no nos dicen nada. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es cloro gaseoso. Listo. En el siguiente tenemos al nitrato de plata. Al nitrato de plata. ¿Qué va a pasar con este? La plata, la plata la tenemos aquí también como un catión metálico de transición. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a reducir. Entonces vamos a tener aquí en el cátodo plata, ¿no? Muy bien. Y mientras tanto, que el producto anódico, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque es nitrato de plata, nitrato de plata. Acá está trabajando el nitrato, es un oxoanión. Cuando es un oxoanión, entonces, ¿qué va a pasar? El agua es la que se va a oxidar produciendo oxígeno. Como se oxida, va al producto anódico, todo con vocal, ¿cierto? En el siguiente tenemos un sulfato de aluminio. A ver, alguien que pueda hablar y me diga qué va en el producto catódico. A ver, que hable y me diga quién va en el producto catódico. Ya. Entonces vamos a ver que según la regla, vamos a ver que el aluminio, ¿no? Que pertenece al 2A, en medio acuoso no se va a reducir, no se va a reducir, o sea, se va a convertir a aluminio cero, no, no puede hacerlo. Como está en una solución diluida, el que se va a reducir es el agua formando hidrógeno. Se reduce entonces el agua formando hidrógeno. ¿Y qué va a pasar como producto anódico que vamos a tener? Acá está interviniendo el sulfato. Por lo tanto, los oxoaniones no se oxidan en medio acuoso, debido a que el no metal actúa con su mayor estado de oxidación. El que se va a oxidar en todo caso es el agua, produciendo oxígeno. Bueno, con un poco de práctica lo pueden hacer, no se preocupen. Pasamos al siguiente. Dentro de los aspectos cuantitativos, vamos a tener la electrólisis, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos que conocer que el Faraday, ¿no? Es igual a 96.500 Coulomb, ¿no? Y a la vez es igual a un mol de electrones, y esto es un equivalente. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos que en el, en las ecuaciones que nosotros, en las semireacciones que habíamos visto, hablamos siempre de esta cantidad de electrones y que son los electrones transferidos, ¿correcto? Tanto en una oxidación como una reducción, porque es una reacción del tipo redox. ¿Cómo es eso? Entonces vamos a hablar, cuando hablemos de equivalentes, vamos a referirnos a los electrones o número de electrones transferidos, ¿correcto? A ver, no lo he colocado aquí, pero vamos a colocarlo rápidamente. Tenemos aquí,
Cuando nosotros tenemos el peso equivalente, vamos a tener la masa molar entre teta. Y teta viene a ser el número de electrones transferidos, ¿correcto? El número de electrones transferidos, que se va a dar en equivalente por mol. Ahora, tenemos acá una semirreacción, que es el ion sodio que pasa a ion cero, ¿no? Acá tenemos ion cero, ¿no? Y que va, en ese caso, ¿no? Él está ganando un electrón, ¿no? Porque él se está pasando de +1 a 0, se está reduciendo. Y como es el electrón transferido, entonces su peso equivalente de este sodio va a ser su masa molar dividido entre un electrón transferido, o sea, un equivalente mol. Esta división va a ser 23 gramos por equivalente. Lo mismo tenemos aquí el agua que en este caso, ¿no? Está pasando, ¿no? A transferir 4 electrones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Que esos 4 electrones se conviertan pues en este teta para el peso equivalente. Luego, 32 gramos por mol, que es la masa molar, ¿no? Del oxígeno en este caso, ¿no? Se puede dividir entre los 4 equivalentes mol que se están produciendo debido a su formación. Entonces, su peso equivalente del oxígeno es 8 gramos por equivalente. Cuando hablamos de aspectos cuantitativos de la electrólisis, también tenemos que considerar las leyes de Faraday. Tenemos la primera ley de Faraday de la electrólisis, en la cual nos dice que la masa de una sustancia que se deposita o libera durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad absoluta de electricidad o carga eléctrica transferida en este electrodo. Entonces vamos a tener que la masa, entonces se va a depositar en ese electrodo va a ser igual al peso equivalente dividido entre los 96.500 Coulomb multiplicado por el valor de la carga. Pero esta carga también puede expresarse como el producto de intensidad de corriente por tiempo. Entonces lo vamos a sustituir a esta carga por esto y colocamos ahora que la masa es igual al peso equivalente sobre 96.500 Coulomb multiplicado por la intensidad por el tiempo. Segunda ley de Faraday. Por los electrodos de una celda o por los electrodos de varias celdas en serie pasa la misma corriente eléctrica. Por ello, se forma en todos los electrodos el mismo número de equivalentes. Tenemos aquí a la mano izquierda, tenemos acá 3 celdas electrolíticas, las cuales están conectadas en serie, ¿no? ¿No? Polo negativo, polo positivo y también entre ellas positivo, negativo, positivo, negativo. Luego tenemos una batería en la parte superior por la cual están circulando los electrones, ¿correcto? Luego vamos a colocar en una de ellas un electrolito de oro, en el otro de zinc, el otro de plata. Al paso de la corriente eléctrica van a haber deposiciones. En la primera se va a depositar oro sólido, ¿no? Que va a pasar de ion que está en este electrolito a colocarse, ¿no? A colocarse, en este caso, ¿no? De +3, estaba pasando a 0, está reduciéndose, por lo tanto está yendo al cátodo, ¿no? Y se va a depositar en él, ¿no? Con la transferencia de 3 electrones. Acá también tenemos el zinc que se va a reducir, ¿no? Y va a transferir 2 electrones, convirtiéndose en zinc cero, y de plata +1, la plata se convierte a plata cero, transfiriendo un electrón. Luego vamos a tener lo siguiente, que el número de equivalentes, ¿no? Va a ser igual, los números equivalentes del oro van a ser igual al número equivalente del zinc, igual al número equivalente de la plata. Y esto se va a dar proporcionalmente entre la masa 1, dividido entre el peso equivalente 1, masa 2, entre el peso equivalente 2, masa 3, dividido entre el peso equivalente de 3, de cada uno de ellos. Entonces, tenemos la aplicación de la segunda ley de Faraday. Los procesos galvánicos son reacciones redox que se producen
que producen, ellas van a producir corriente eléctrica. Observen ustedes acá, ¿no? Esta radio está conectada a una celda galvánica, ¿no? Y está produciendo, ¿no? Cátodo y ánodo, se está colocando, ¿no? Los dos polos al radio para producir, ¿qué? Para producir, o al radio no, sino que este es un voltímetro, disculpen, es un voltímetro y nos está midiendo la cantidad de voltios que nosotros estamos recibiendo de esta reacción. Y aquí está marcando 1,10 voltios, ¿no? La reacción redox es espontánea. ¿Por qué? Porque ella no necesita de electricidad para darse. Por otro lado, se presenta en celdas de combustibles, baterías y pilas, como ustedes han visto, ¿no? Las pilas secas, esas que utilizan ustedes para sus radios o para sus mouse, etcétera, ¿no? Tenemos acá los procesos galvánicos. Les dije que se tenía que tomar una nueva convención para esto, ¿no? Por convención se toma ahora va a haber también que invertir la polaridad, ¿no? Ahora el cátodo, ¿no? Va a llegar a parte positiva y el otro es negativo del ánodo, así. Una vez que tenemos esta distribución de polaridad, diremos lo siguiente. A diferencia del anterior, ¿no? Vamos a tener dos cubetas con dos electrolitos, ¿no? Son dos soluciones electrolíticas que van a participar, pero son diferentes. Igualmente, los electrodos, ¿no? El cátodo, donde se realiza la reducción, o sea, eso no cambia, ¿no? Que en el cátodo se lleve la reducción todo con consonante y en el ánodo se realice la oxidación todo con vocal. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener que el cátodo y el ánodo van a ser dos metales con diferencia de potencial. Quiere decir que van a tener una diferencia de potencial. Uno va a tener un potencial más alto que el otro. Entonces, van a tener que tener de todas maneras una diferencia de potencial entre ellas para que se pueda realizar el paso de la corriente eléctrica. Por otro lado, va a participar también un puente salino, ¿no? Que va a conectar y va a cerrar el circuito, ¿correcto? Porque si están aislados no hay. Entonces están conectados todos. Hay un paso de corriente eléctrica, ¿no? Y acá tenemos un electrolito y acá tenemos otro y acá tenemos un. ¿Qué va a pasar? Entonces, el puente salino va a compensar las cargas que se van a producir, tanto positivas y negativas, para que se lleve a cabo esta reacción redox y no vaya a saturarse en alguno de las dos cubas. Este puente salino va a estar formado de una sal diferente a los electrolitos, ¿correcto? Diferente a los electrolitos. Acá tenemos el proceso galvánico para que ustedes lo observen, ¿no? Tenemos aquí en el centro, no es una fuente electromotriz, no, 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 este es un voltímetro que va a medir la cantidad de electricidad, de corriente eléctrica que están produciendo esta celda galvánica, ¿correcto? Ya. Entonces, para ver en esta celda galvánica, ¿no? Vamos a tener también dos semirreacciones. es- estas cubas electrolíticas, en una va a haber un electrolito que es el sulfato de cobre acuoso, miren ustedes, ¿no? Acuoso, y va a tener una concentración 1 molar, ¿no? Mientras que el otro electrolito de la otra cuba es el sulfato de zinc, que va a estar acuoso y va a tener una concentración de 1 molar. Son diferentes electrolitos. Mientras que el puente salino está conformado por una sal, como es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, ¿no? Que generalmente es un gel que va dentro de este, ¿no? Pero que está dentro de los electrolitos. Tenemos aquí un electrodo, y en este caso es el ánodo, es el zinc, donde se va a llevar a cabo la oxidación. Y tenemos aquí el cátodo, que es de cobre, en el cual se va a llevar a cabo la reducción. Vamos a ver que el zinc, como hemos visto anteriormente, él no cede electrones mientras que el cobre los capta, ¿sí? Entonces vamos a ver, el zinc en este caso, ¿no? Van a ser captados, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este zinc? ¿No? Este zinc va a ser se le va a, él va
perder el electrón para convertirse en sincero, ¿no? Y esos electrones van a pasar al cobre, que está deficiente en este caso de electrones, para convertirse en cobre cero, cosa que va a haber doble deposición, en uno de ellos el zinc sólido y en el otro el cobre cero, para que no, como hay pérdidas de estos iones, entonces tengan que ser compensados, como ustedes observan acá, ¿no? Pasando entonces los iones sodio o cloro a uno u otro lado, ¿para qué? Para compensar la pérdida de las cargas, ¿no? En este caso. Acá tenemos, por ejemplo, que los iones cloro están pasando a compensar el lado izquierdo y los iones sodio están pasando a compensar el lado derecho. Una reacción neta que se está produciendo en esta reacción redox es lo siguiente. Partimos del zinc sólido más iones cobre más 2 acuoso. Estas dos al reaccionar nos van a dar zinc más 2 acuoso por pérdida de sus electrones para formar el cobre sólido, ¿no? Entonces, una vez que esto ha reaccionado, vamos a poder describir esta celda galvánica en esta forma. La celda galvánica tiene un diagrama de celda en el cual está participando el zinc sólido, ¿no? Y el zinc más 2, ¿no? De los productos. Entonces, en el otro extremo está participando también el cobre más 2, ¿no? Que estaba en los reactantes con el cobre es el cobre sólido que está en los productos. Los extremos de este diagrama nos indican los electrodos, ¿no? Con los cuales se está trabajando, ¿no? Los electrodos que vemos aquí, ¿no? Que son estas barras, ¿no? El de cobre y el de zinc. Vienen a ser ¿no? El ánodo y el cátodo, ¿no? Listo. Un momentito, se está yendo. Ah, yo. Disculpen, ustedes se fue la corriente, ahora ya la tenemos otra vez. Mm. Continuamos entonces. Estamos viendo el diagrama, como les dije. Esta es, los que están en el centro van a ser los electrolitos, o sea, lo que se encuentra, el líquido que se encuentra en cada una de las celdas electrolíticas, las células galvánicas. Entonces, cada una, de estos eh, electrolitos, ¿no? Que se encuentran como iones, se encuentran disueltos, ¿no? Por las sales que lo componen dentro de estas cubas galvánicas, en este caso. Luego vamos a tener que la primera, ¿no? Zinc sólido slash zinc más 2 acuoso 1 molar será la semicelda anódica, o sea, la reacción que se lleva a cabo en el ánodo.
mientras que la otra sería la semicelda catódica, que se produce en el cátodo. Y las dos rayas que se encuentran en las dos rayitas que encuentran paralelas identifican al puente salino. El puente salino, que es de cloruro de sodio en este caso, ¿no? No se indica el componente, simplemente se ponen las dos rayas en paralelo. Bueno, entonces vamos a tener aquí el potencial estándar de celda, ¿no? Que viene a ser, ¿no? Que en toda celda galvánica el potencial de celda es mayor que cero en primer lugar, ¿no? Y este potencial, ¿no? Es el que va a ayudar a que los electrones se movilicen por medio de la reacción redox, ¿no? Produciéndose una semireacción de reducción y una de oxidación. Entonces aquí, en esta celda, este potencial estándar de celda, ¿no? Nos indica si la reacción es espontánea. Siempre en estas celdas la reacción va a ser espontánea ya que la electricidad se genera a través de estas celdas galvánicas, ¿correcto? Y vamos a ver la producción de su corriente eléctrica en un voltímetro, ¿no? Y vemos que en este caso están produciendo 0,66, ¿no? voltios. Luego, este potencial de estándar de celda se va a resolver de la siguiente forma. Es igual a el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción estándar del ánodo, ¿no? Potencial de reducción estándar, porque tiene una bolita acá arriba, estándar de reducción del cátodo menos potencial de reducción estándar del ánodo, ¿correcto? Tenemos aquí la tabla de potenciales de reducción estándar, ¿no? En esta tabla nosotros podemos ver los elementos, la semireacción de reducción y tenemos el potencial estándar de reducción dada en voltios, ¿correcto? ¿Ya? Entonces acá tenemos con facilidad, podemos ver todas las semireacciones. Cuanto más positivo es el potencial de reducción estándar, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse, ¿correcto? Entonces, vemos que estas cantidades que están hacia abajo tienen mayor posibilidad o mayor tendencia a reducirse, ¿no? Que las que están hacia arriba como negativo. Entonces, podemos leer lo siguiente, ¿no? Nos vamos a acercar y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que la flecha que está hacia abajo dice, conforme va de arriba hacia abajo, va a aumentar la fuerza como agente oxidante, ¿correcto? Y entonces tiene una facilidad creciente de reducción, ¿correcto? Mientras que de abajo hacia arriba, el aumento de la fuerza de agente reductor, ¿no? Aumenta la fuerza como agente reductor y tiene una facilidad creciente de oxidación. Así hemos visto, por ejemplo, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, en primer lugar vamos a ver al hidrógeno. El hidrógeno que tiene esta semireacción y nos da hidrógeno cero, conocido como tiene un potencial estándar de reducción en voltios igual a cero. Este se conoce como un electrodo de referencia. En el caso donde nosotros hemos trabajado en una celda galvánica con cobre, ¿no? Y acá lo podemos observar, y hemos trabajado con el zinc. ¿Qué pasa con estos dos? Ustedes observarán que acá pasa del zinc al zinc más 2 y el cobre más 2, ¿no? Y del cobre más 2 al cobre, 0, y el zinc más 2 al zinc. ¿Qué va a pasar con esto, no? Vamos a ver que en primer lugar, para poder hacer una celda galvánica, los dos tienen que tener diferencia de potencial, o sea, diferentes potenciales y que pueda ocasionar una diferencia que tal de que se pueda producir, llevar a cabo la reacción redox, ¿no? Por lo tanto, por otro lado, vemos aquí que el zinc, mira, entre el zinc y el cobre,
entre el zinc y el cobre, el cobre es un agente oxidante, por lo tanto va a reducir al zinc, ¿correcto? Mientras que por el otro lado, nosotros vemos, ¿no? que aumenta la fuerza de agente reductor. Entonces, el cobre es un agente. Disculpen, aquí tenemos al zinc, cuyo aumenta, dice, no, aumenta como agente oxidante y va a tener una facilidad creciente de reducción, por eso que él se va a reducir. En el caso del cobre, tiene un aumento de fuerza como agente reductor, ¿no? Por lo tanto, él va a estar oxidando al otro, ¿no? Tiene una facilidad creciente de oxidación, ¿no? Una facilidad creciente de oxidación. En una celda galvánica, tenemos aquí en el cual participa el zinc en el ánodo y el cobre en el cátodo, ¿no? Como es el caso anterior. Y acá tenemos un puente salino de nitrato de potasio en este caso. El electrolito está formado por nitrato de zinc acuoso, 1 molar, y el nitrato de cobre, 1 molar acuoso también. Entonces nosotros vamos a medir sus potenciales estándar en la tabla. Para el zinc tendríamos que es menos 0,763 y para el cobre más 0,337. Aquí están, ¿no? Menos 0,76 y el otro 0,34. Luego vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Que nos dice el potencial estándar de la celda va a ser igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. En la tabla que tenemos aquí nos hablan de potenciales de reducción estándar. Ojo, de reducción, no hay oxidación ahí, son potenciales de reducción. Entonces vamos a tener aquí que vamos a diferenciar. Al diferenciar se arregla eso del potencial de reducción y vamos a poder tener el auténtico potencial estándar de la celda, ¿no? Y esta es la diferencia de ambas y que nos da 1,10 voltios, que es lo que se ha obtenido en forma práctica, como hemos visto en el anterior. Pasamos a estos diagramas de Pourbaix, donde o por WAH, que le llaman, ¿no? Son diagramas de potencial pH menor a 7 es ácido y mayor a 7 es alcalino. Y esas se van a usar ¿para qué? Para predecir los estados más estables de un metal, su producto de corrosión y sus iones asociados a una solución acuosa. Entonces vamos a ver aquí que en el caso del zinc, ¿no? En el caso del zinc tenemos esta tablita en el cual ustedes van a observar de cerca lo siguiente. Cuando tengamos una línea horizontal, esta va a depender exclusivamente del potencial. Mientras que cuando veamos una línea vertical, ella exclusivamente va a depender del pH. Espero que me salga bien. Ya, listo, del pH. ¿Correcto? Del pH. Ya. Y cuando veamos otros puntos diferentes a esos, quiere decir que va a tener una influencia tanto el pH como va a tener también influencia el potencial. ¿Correcto? Entonces, esos puntos, ¿no? que vemos aquí en las líneas, por ejemplo. También en ella podemos ver lo siguiente. Los lugares donde está el zinc sólido, por ejemplo, el zinc es inmune. Es inmune, es una zona de inmunidad. Es una zona de inmunidad para que el zinc no se corroa. O sea, no se va a corroer. O sea, no va a haber corrosión. Pero en las otras zonas donde hay zinc más 2 y óxido de zinc, en estas sí va a haber, puede haber corrosión. Tenemos zonas de corrosión, ¿no? En las cuales el agua puede intervenir, ¿no? En zonas como estas, que son zonas en color azul, ¿no? Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Para ver en qué zonas son posibles utilizarlas sin que se vaya a corroer, no vaya a haber corrosión para el zinc, ¿no? Y que en otras, y a qué pH se puede conseguir una mayor o menor oxidación de este ejercicio de clase.
Listo. Tenemos en los problemas de clase, en una celda electroquímica se transfieren los electrones, en la reacción de óxido-reducción a las tiras de metal que los conducen al circuito externo. En la electrólisis se produce una reacción química no espontánea cuando los electrones de una fuente externa son forzados a fluir en sentido contrario al que tendrían si fluyeran espontáneamente. Una celda galvánica produce electricidad a partir de una reacción de óxido-reducción espontánea. Con respecto a procesos electroquímicos, relaciones. Entonces aquí le ponen celda o cuba electrolítica, tiras de metal, voltaje de celda, puente salino, que ustedes lo relacionen con diferencia de potencial entre los dos electrodos, se establece una conexión entre las medias celdas, electrodos y donde se produce la electrólisis. Entonces, vamos a empezar con A. A viene a ser ¿qué? Viene a ser donde se produce la electrólisis. Entonces tendríamos a A en el lugar último, ¿correcto? Luego vamos a tener, un momentito, voy a poner ya. Entonces vamos a poner aquí las respuestas. Tenemos, a ver, creo que, a ver, ¿quién quiere intervenir? Si no, para ir con las respuestas. Si no intervienen, entonces ya colocamos de frente la respuesta. Ya, ya. Entonces, aquí, ¿dónde se produce la electrólisis? ¿Dónde se produce la electrólisis? A ver, ¿dónde se produce la electrólisis? En A, ¿no? En la celda o cuba electrolítica. Siguiente, ¿dónde en las tiras de metal? Las tiras de metal. ¿Qué vienen a hacer las tiras de metal? Los electrodos. Entonces aquí tendríamos la B. El siguiente, voltaje de la celda. Voltaje de la celda. El voltaje de la celda sería la diferencia de potencial. Y tendríamos, ¿qué nos falta? El puente salino. Es la que va a unir, ¿no? Es la conexión entre las medias celdas. Luego acá tendríamos la respuesta, ¿no? Ya, pueden copiar, por favor. Respuesta para esta parte es la D. ¿Listo? Pasamos al siguiente. La electroquímica estudia las reacciones óxido-reducción con el paso de la corriente eléctrica. Al observar el esquema de la celda electrolítica observe, ¿no? Este está un poco aquí. Observe
el esquema de la celda electrolítica y seleccione la alternativa incorrecta. Entonces, aquí tenemos la celda electrolítica y tenemos que, nos da como dato el peso atómico del magnesio igual a 24 y el cloro igual a 31,5. Ya como les dije, ¿no? Al cátodo van los cationes y en ellos se realiza qué cosa, en el cátodo de la reducción, mientras que en el ánodo, al ánodo van los aniones y en ella se realiza la oxidación, para que ustedes puedan así ubicarse más rápido, ¿correcto? Ya les dije eso es un secretito. A ver, listo. Entonces ahora sí tenemos, para el primero, el cloruro de magnesio es un electrolito fundido. Ese es el primero. Entonces, aquí en el primero es correcto, ¿no es cierto? Es correcto porque estamos viendo aquí, acá dice MgCl, L. O sea, y si cuando es algo es L, yo les dije qué cosa era fundido, ¿no es cierto? Era un electrolito fundido, por lo tanto, esto es verdadero, o sea, es correcto. Muy bien. B. En B tenemos lo siguiente, ¿no? Eh, el electrodo 2, en el electrodo 2 se produce la semirreacción del magnesio más 2 líquido, ¿no? Pasa el magnesio más 2 líquido a magnesio líquido cero, ¿no? Por lo tanto, él se está reduciendo, ¿no es cierto? Se está reduciendo, por lo tanto, está ganando electrones. Entonces, vamos a observar aquí, ¿no? Si esto es verdad o no. Para eso, ¿no? Nosotros vemos que se produce la siguiente reacción. Tenemos aquí el electrodo 1, en el cual estamos viendo una oxidación, ¿no? Y tenemos en la siguiente una reducción. Luego vamos a tener, para contestar la pregunta, nos dicen, em, en el electrodo 2, aquí está el electrodo 2, se produce la semirreacción del magnesio más 2 pasando al magnesio cero. Efectivamente, sí, entonces es correcto. Ya la A y la B son correctos, pasamos al tercero. En el cátodo se deposita 48 gramos de metal si circula una carga de 4 faradays. Entonces estamos viendo lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí que 24 gramos de magnesio, 24 gramos de magnesio, aquí está. El magnesio tiene un peso atómico de 24, ¿correcto? Entonces, si ese peso atómico hemos visto que equivale también a la cantidad, ¿no? A ver, de 2 Faraday en este caso. ¿Por qué? Porque estamos nosotros trasladando en este caso 2 moles de electrones. Aquí, ¿no? Tendríamos que ver nosotros la transferencia de electrones según lo que se refiere. Aquí nosotros decimos que habíamos dicho que un Faraday es un mol de electrones, ¿correcto? Incluso les indiqué qué es lo que tenía que ver con esa parte. Luego,
como 24 gramos de magnesio es el peso atómico del magnesio y con él se está realizando pues este traslado de transferencia de dos electrones, entonces que ponemos 2 Faraday. Entonces, si fueran 4 Faraday, como dice acá, ¿no? Si fueran acá 4 Faraday, ¿cuánto sería ese peso? Entonces tendríamos que fuera como 4 Faraday, serían 48 gramos de magnesio. Y a lo que nos preguntan, 48, por lo tanto es verdadero. ¿Correcto? Tenemos otro verdadero. En el siguiente nos dice, en el, en el D nos dicen, el electrodo 1 es el cátodo y se produce la semirreacción de oxidación. Eso es incorrecto, ¿no? El electrodo 1 es el ánodo y se produce la semirreacción de oxidación. Todo con vocal, como les dije, ¿no? Para que se acuerden. Y el otro, la otra pregunta, nos dice, la E, el peso equivalente del magnesio es 12 equivalente gramo, 12 gramos por equivalente gramo y el cloro 35 gramos por equivalente gramo. Esa sí es correcta y la vamos a hacer rápidamente. Mm, mm, Bueno, para explicar un poco rápido, vamos a hacer lo siguiente. Ujú. Bien. Tenemos esta en la cual aplicando, aplicando lo que se les dijo en este caso, ¿no? Como es el peso equivalente entre la masa molar dividido en el número de electrones transferidos, vamos a dar la respuesta. Luego tenemos que el peso equivalente para el magnesio va a ser igual a 24 gramos por mol de átomos entre 12 equivalentes gramos por mol, que esto es igual a 12 gramos por equivalente gramo, mientras que para el peso de equivalente de cloro sería 71 gramos por mol, ya que aquí estamos considerando dos cloros, entonces por cada uno 35,5 nos da 71 gramos por mol, y esto nos traslada también dos electrones, dos equivalentes gramos por mol según la reacción, ¿no? Acá tenemos dos electrones. Dividiendo sería 35,5 gramos por equivalente gramo, que sería la respuesta D. 3. Se somete a electrólisis 2,5 moles de nitrato de plata. Para ello se dispone de electrodos de platino sólido, así como el resto del material necesario durante 5 horas con una intensidad de corriente de 10 amperios. Las semireacciones que tienen lugar y a la reacción global son las siguientes, ¿no? Y ahí le dan. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad a las siguientes proposiciones. Se deposita 201 gramos de plata, considere que el volumen no varía. En la solución final, después de la electrólisis, quedan 0,64 moles de plata. 3. Se liberan 0,46 moles de oxígeno gaseoso para oxidación del agua. El número de equivalentes de plata en el cátodo es igual al número de equivalentes del oxígeno en el ánodo, igual a 1,86 gramos por equivalente. Eso ya lo hemos visto cuando estaban conectadas, ¿no? La celda, le decía, para la celda, segunda ley de Faraday. Y nos da como datos el peso atómico de la plata 108 y el oxígeno 16. Entonces, vamos a solucionar rápidamente esto.
Tenemos aquí para la primera, partimos de los 10 amperios y esto lo vamos a llevar a Coulomb por segundo. Entonces, la semejanza es que un amperio es, o la equivalencia es un amperio a un Coulomb por segundo, y luego estos segundos lo vamos a pasar a horas, ¿no? Que serían 3600 segundos por hora. Una vez que tenemos horas, vemos que en el problema nos indican que es por 5 horas, ¿no es cierto? Por 5 horas, nos dicen acá. Entonces, nosotros lo vamos a llevar también a 5 horas, ¿no? Y luego lo vamos a multiplicar por lo siguiente, por un Faraday equivale a 96.500, ¿no? Como tenemos aquí también que un mol de plata equivale a un Faraday, entonces nosotros vamos a simplificar en esta forma los coulombs, ¿correcto? Los coulombs, para llevarlo a lo que es Faraday. Una vez que esto está llevado a Faraday, lo llevamos a mol, porque ya sabemos la equivalencia que hay de un Faraday a un mol, y luego lo pasamos este mol de plata a gramos de plata, ¿no? Luego vamos a tener que esto sería 201 gramos de plata. Por otro lado, tenemos aquí que la siguiente sería una diferencia entre moles de plata que quedan igual a moles de plata inicial menos moles de plata depositada, ¿no? Para eso nosotros tenemos aquí, ¿no? Lo siguiente, nos dicen en el problema, en la solución final después de la electrólisis quedan 0,64 moles de plata, ¿no? Vamos a ver que efectivamente eso se cumple, pero esto es debido a lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí que este 1,86 electrones sale de la obtención de dividir 201 gramos por 308 gramos por equivalente, para que esto es igual a la masa del oxígeno entre 8 gramos por equivalente, que es su masa del oxígeno. Esto nos va a dar 14,88 gramos de oxígeno. Si estos 14,88 gramos de oxígeno lo dividimos entre 8 gramos por equivalente, nos da 1,86 equivalentes, que serían la cantidad, ¿no? En equivalencia con respecto a la plata de las moles depositadas, porque son equivalentes. Por lo tanto, la diferencia sería igual a 0,64 mol. Ahora, en el caso de la tercera, nos dicen, se libera 0,46 mol de oxígeno gaseoso por oxidación del agua. En este caso, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? La masa de oxígeno obtenida, ¿no? Vamos ahora a multiplicarla por un mol de oxígeno por 32 gramos de oxígeno, obtenido 0,46 de mol de oxígeno, que es lo que nos piden en la pregunta 3, ¿no? Se liberan ferromundo por el paso de oxidación del listo. En la 4 nos dicen el número de equivalentes de la plata en el cátodo es igual al número de equivalentes de oxígeno en el ánodo y es igual a 1,86 equivalentes. Eso es lo que les había dicho hace un momento, ¿no? El número de equivalentes de la plata igual al número de equivalentes del oxígeno, ¿no? La plata en el cátodo y el oxígeno en el ánodo, ¿no? Dividiendo este peso de la plata entre su peso equivalente es igual al peso de la plata entre su peso equivalente, y esto nos va a dar 1,86, 1,86. Listo, pasamos al siguiente, que es igual también al mol. Copien, pasen al siguiente. En forma industrial se obtiene aluminio metal por electrólisis del óxido de aluminio fundido, utilizando electrodos de carbono. Si en una célula electrolítica se carga 200 gramos de óxido de aluminio y se hace pasar una corriente eléctrica de 3,5 amperios, por 3 horas calcule los gramos de aluminio que quedan en la célula después de la electrólisis. En el cátodo se produce la siguiente reacción, ¿no? Y nos dan los pesos atómicos respectivos. Entonces vamos a tener lo siguiente.
como respuesta. En primer lugar, hallamos la carga que ha circulado por 3 horas, ¿no? Que esta es igual a 3,5 coulombs por segundo, ¿no? Que se multiplica por los 10.800 segundos que han pasado. Y eso nos va a 3,78 por 10 a la 4 coulombs. Luego hallamos la masa de aluminio depositado, y esta masa de aluminio depositado va a ser la siguiente. Partimos de esta cantidad de corriente en el coulombs y lo vamos a multiplicar por un mol de electrones, que es equivalente a 96.500. Y esta vamos a multiplicarlo por los tres moles de electrones transferidos por un mol de aluminio. Luego, el mol de aluminio es equivalente a 26 gramos de aluminio. Al realizar el producto nos da 3,53 gramos de aluminio. La masa de aluminio al inicio, a partir del dato de 2 kilogramos de óxido de aluminio que nos da, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Lo multiplicamos por el contenido de aluminio en el óxido de aluminio, 54 gramos de aluminio, ¿no? Que es el peso atómico, el peso atómico que encuentra dentro de la masa molar, que es del 102 gramos de aluminio, de óxido de aluminio. Y eso nos va a dar 105,88 gramos de aluminio. Los gramos de aluminio que quedan al finalizar la electrólisis, entonces sería la diferencia, ¿no? La diferencia de lo que hubo acá, ¿no? Que hemos obtenido en esta parte, con la que se ha obtenido en esta otra al final, ¿no? Uno es al inicio y otro al final. Entonces lo restamos y vamos a obtener lo que queda en forma de aluminio más 3, que es 102,35 gramos de aluminio. Pasamos al siguiente. Se muestran 3 casos de posibles diagramas de celda con reacción de ánodo y el cátodo, su reacción global en la celda, ¿no? Y nosotros sabemos leer cada uno de ellos. Observamos bien, ¿no? Observamos bien, en primer lugar, respecto a la información mostrada, nos dice eh, determinar, ¿no? Con respecto a las reacciones de las semiceldas, de reacción global en la celda, seleccione las alternativas correctas, ¿correcto? Entonces, las alternativas correctas, ¿no? Son la primera y la tercera. Como podemos observar, cuando les estaba explicando cómo se leía estas en el diagrama de celda, y esta sería la solución. Y para tenemos aquí la solución, ¿no? Siendo la incorrecta la 2, ¿no? En la cual debería de ser en esta forma, ¿no? Entonces, en el cátodo, de más 2 a cobre sólido, ¿no? Y en el zinc 0 a zinc más 2, de 2 electrones, ¿no? De transferencia, siendo la global en la celda de zinc más cobre más 2, dándonos zinc más 2 más cobre sólido. La respuesta la E. En la siguiente nos indican que los procesos galvánicos son de tipo espontáneo, es decir, a partir de las reacciones químicas, y nos piden respecto a la siguiente, y nos dan este dato, ¿no? Donde el cobre en este caso se está reduciendo y el fierro se está oxidando, y nos dan los potenciales de reducción. Nos dice seleccione la alternativa incorrecta. Nos dicen la 1 y 4 son semicelas anódicas y catódicas, mientras que 7 es puente salino. Y en ese caso tendríamos que la primera, la A, es correcta. En la segunda nos dicen 3 es solución de fierro más 2, mientras que 6 es una solución de cobre más 2 respectivamente. En esa es incorrecta porque la solución es de cobre más 2, mientras que la 6, que 6 es una de de fierro más 3 acuoso. Y las otras 3 son correctas debido a lo que se ve en el gráfico. Vamos a poner la respuesta en forma que ustedes lo puedan estudiar.
Y utilizamos también en la última para hallar la fuente electromotriz mediante la diferencia de lo que es el potencial de reducción. Para hallar el potencial de celda, restamos el potencial de reducción del cátodo menos la reducción del ánodo y nos va a dar el potencial de celda que es igual a 0,43. Y tendríamos ahí la respuesta. ¿Pueden copiar? Paso a la siguiente. El proceso electroquímico de corrosión es natural y espontáneo no deseado. Se establece cuando la superficie del metal se establece una diferencia de potencial en zonas muy próximas al estar en contacto con el oxígeno y la humedad y del medio ambiente, formándose el óxido metálico respectivo. La reacción química se lleva a cabo en la corrosión del hierro, se representa según el esquema. Responder. Uno representa al cátodo donde se realiza, se produce la semireacción de oxidación y eso es incorrecto. Sabe que en el cátodo es como empieza con consonante es la reducción, por lo tanto eso es falso o es incorrecto. Los electrones fluyen desde el área catódica hacia el área anódica, ya les dije que es al contrario, esa es incorrecta. Y la tercera, el proceso electroquímico permite que se pierda hierro o hierro de las piezas metálicas. Eso sí, sí es correcto. En la tercera, la cuarta, el potencial de reducción del electrodo 2 es mayor que el potencial de reducción del electrodo 1. Eso es incorrecto porque el cátodo tiene mayor potencial de reducción que el ánodo. Y en el último, también es incorrecta porque el peso de masa de equivalente de hierro no es el de fierro sobre 4, sino sobre fierro sobre 2, que es lo que se está transfiriendo. Por lo tanto, doy la respuesta para que ustedes puedan estudiarla de mejor forma. Copien, por favor. Paso a la siguiente, ¿no? Y acá nos dan, dice, los procesos de óxido de reducción se realizan en diferentes potenciales. Se utiliza el proceso electrolítico usando una gráfica, tomando en cuenta potencial y pH, indica la acidez o basicidad. Entonces aquí nos hacen preguntas a dónde es ácido y dónde es básico. Nos dicen que digamos si es verdadero o falso en las siguientes, ¿no? Y nos dan tres proposición de las cuales tenemos que la primera es falsa porque el punto A se presenta el hierro en su forma de fierro más 2, gráficamente se observa un potencial igual a 0,6 voltios si nosotros vamos al potencial, ¿no? Siendo el pH bajo, medio alta, concentración de pH igual a 2, donde vemos también aquí en el gráfico. Y es falsa, y la segunda es falsa también porque el punto B hace al punto A para proceder a reducir al hierro 3 a fierro 2 y la última es verdadera. Voy a copiar la pregunta, voy a copiar la respuesta y ustedes ya quedaría con ustedes para despedirme. La respuesta pueden copiarla, por favor. ¿Listo? Gracias. Los ejercicios propuestos, la 1 es la A, la 2 es la A, la 3 es la E, la 4 la C y la 5 la B. Nuevamente pongo la última. Si hubiera alguna pregunta, algo, por favor, rápidamente paso a retirarme. ¿Alguna diapositiva que quisieran ver o algo? ¿No? Espero que haya todo quedado claro. Muchísimas gracias por su presencia. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias.